Una primera consulta que quería hacerle era si le parece pertinente esta pregunta del Senado a la Corte Suprema sobre si se puede sesionar de manera virtual. Bueno, sí, no tiene muchos antecedentes, pero realmente sí, creo que es pertinente, es decir, ante el riesgo, bueno, primero ante la situación excepcional de que hay un poder del Estado que no está pudiendo sesionar, ¿no? Y nada menos que el poder legislativo, es decir, el poder más cercano al pueblo, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, cuestionamientos, si se puede sesionar de esta manera, si se puede, si no se puede, etcétera. Creo que está bien que se consulte a la Corte Suprema, que no es el procedimiento, digamos, no es un procedimiento normal, no es un procedimiento tradicional, pero bueno, es una situación excepcional. Y como la Corte Suprema va a tener que resolver en definitiva, porque se van a hacer planteos de nulidad, obviamente, ¿no? Se está previendo todo eso, que daría lugar a una situación de inseguridad legislativa. Entonces, para evitar esa situación de inseguridad legislativa, bueno, que se pronuncie la Corte Suprema, me parece correcto, sí. ¿Y es suficiente con que se pronuncie para frenar cualquier apelación posterior? No, las apelaciones posteriores pueden estar, pero se supone que la Corte Suprema no habrá de cambiar de criterio. Es cierto que la jurisprudencia de la Corte Suprema no es obligatoria, puede cambiar de criterio, pero bueno, siendo la misma Corte Suprema, cabe calcular que no cambiará de criterio posteriormente, ¿no? Los planteos que se hagan, la Corte se va a remitir a lo que diga en este momento, ¿no? Si es que se pronuncia, ¿no? Porque puede evitarlo saliendo por alguna cuestión formal, dado que, insisto, no hay mucho antecedente, no hay antecedentes en este sentido, ¿no? No hay ningún antecedente, nunca ha pasado una situación de esta naturaleza. ¿Y no podría pronunciarse en contra también? Podría hacerlo, sí. Es decir, no sabemos lo que va a hacer la Corte Suprema. Yo creo que es difícil que se pronuncie en contra. Estoy haciendo un cálculo de probabilidades. Creo que las dos alternativas es o que se escape por una cuestión formal, diciendo que no hay antecedentes y que por una razón procesal, o bien que le diga que sí. Son las dos posibilidades que veo, ¿no? Uh-huh. Lo otro sobre lo que quería preguntarle es sobre la situación en las cárceles, sobre la gente que está privada de la libertad y en donde un brote del virus puede ser letal, porque el nivel de contagio me imagino que debe ser mucho más feroz. Bueno, hemos hecho un pronunciamiento en la Corte Interamericana hace un par de días, en consonancia con lo que antes había declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, los dos organismos del sistema máximo del sistema interamericano de derechos humanos, nos pronunciamos en el mismo sentido de que es urgente el despoblamiento de cárceles. En la región, en América Latina, tenemos la mayoría de las cárceles, buen número de cárceles, algunos países prácticamente todos con cárceles superpobladas, con una densidad de población que alcanza el doble, es decir, donde cabe un preso hay 2, y algunos países donde cabe un preso tienen 3. De modo que esa situación de hacinamiento, bueno, naturalmente estamos frente a una posibilidad de hecatombe, ¿no? Sería un desastre, no solo por la infección, sino que si se produjesen, como se produzca algún caso de infección, internamente, que no es difícil porque el personal entra y sale todos los días, etcétera, bueno, eso va a producir violencia, va a producir pánico, va a producir motines. Yo no sé si frente a este riesgo, el riesgo de muerte es mayor por el virus o por la violencia que puede generar el pánico interno, ¿no? De modo que lo que aconsejamos es bajar la superpoblación, por lo menos poner las cárceles en el nivel de su ocupación, de su capacidad normal, o un poco menos, el 70-80% dejarla, ¿no? Y para eso, bueno, hay que proceder de una manera coherente, de una manera racional, ¿no? Porque de lo contrario va a haber violencias y después una liberación tumultuaria, que es lo que hay que evitar, ¿no? Es decir, hacer una reducción de población penal de una manera racional. Sí, bueno, primero
vamos a ocuparnos de los que están en una situación de riesgo por razones de salud, preñez, etcétera. Segundo, bueno, vamos a ver aquellos que están ya cerca de salir en libertad, sea por estar próximos a la terminación de la condena o por estar próximos a una situación de libertad condicional. Y tercero, si con eso no alcanza, y bueno, habrá que ver los que están procesados por delitos leves, o están condenados por delitos, condenados o procesados. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra región más de la mitad de los presos que tenemos no están condenados, son procesados. Entonces, bueno, ver los que están por delitos leves, por delitos que no impliquen violencia contra la persona, que no sean delitos de tipo sexual, y bueno, y así llegar a tener una ocupación más o menos del 80% de lo que sería la capacidad normal de las cárceles de la región, que con esos presos residuales sí, entonces podría respetar condiciones de higiene, ¿no? En fin, creo que esto es urgente que lo lleven a cabo prácticamente todos los países, porque la situación en la región ya antes de la pandemia era una situación verdaderamente grave. Con esto, superpoblación de un 200, de un 300% está indicando normalmente que la cárcel tampoco es controlada por el personal penitenciario, sino que la controlan bandas de presos internamente, con las consecuencias que todos sabemos. Es una banda que controla y somete a servilismo al resto de la población penal. Bueno, esa es la situación en América Latina, y bueno, frente a eso es urgente, anteriormente lo habíamos observado, habíamos dispuesto medidas provisionales para algunas cárceles de algunos de nuestros países, pero ahora con la pandemia la cosa se hace verdaderamente urgente, ¿no? En fin, esa es la situación que tenemos en la región, sí. Uh-huh. Hay en estos días muchísimas presiones para que se abra la cuarentena, para que no se cobre un impuesto a las grandes fortunas para financiar justamente los ingresos de quienes se quedan en casa. Hay fuertes presiones sobre el gobierno de los grandes grupos económicos para no hacerse cargo de sus responsabilidades. Me gustaría... Recién, bueno, acabamos de entrevistar, por ejemplo, a Caló de la UON, que aceptó una fuerte rebaja de los ingresos de los trabajadores, discutiendo con Techín. Sí. Me gustaría escuchar una reflexión suya sobre este momento. Bueno, yo creo que este es un problema mundial. Los problemas no son nuestros. Estamos en un mundo globalizado, en buen sentido y en mal sentido, ¿no? Y creo que este es un problema mundial. Vemos a Trump que quiere financiar a la Organización Mundial de la Salud, cosas por el estilo, ¿no? Vemos lo que hizo Bolsonaro en Brasil, etcétera. Sí, hay un juego de intereses porque, bueno, este totalitarismo financiero que nos tiene sometido a nosotros a un tardo colonialismo financiero a través del endeudamiento y todo esto. Y bueno, sí, ve que con esto se está tambaleando. No sabemos, hay gente que opina un poco todo, hay balbuceos, porque no estamos seguros cómo va a ser el mundo el día que salgamos de esto, ¿no? Pero naturalmente esto es un golpe para este totalitarismo financiero. Y bueno, los que se beneficiaron hasta ahora con eso patalean. También nos pasa en el orden, esto tiene su reflejo en el orden nacional nuestro, sin lugar a dudas. Pero bueno, vivimos en un mundo donde hay un 1% que concentra la riqueza, un equivalente en riqueza a lo que necesita el 60% más pobre para sobrevivir o para morirse de hambre, o para irse muriendo con paciencia. Entonces, bueno, ha llegado el momento en esta emergencia en que ese 1%, que hasta ahora ha venido ganando cifras astronómicas, bueno, por un tiempo rebaje sus ganancias o deje de ganar por un tiempito. Esto que se plantea a nivel del mundo, porque esto del impuesto no es algo que lo estemos discutiendo nosotros solos, se está discutiendo en Europa también, ¿no? Bueno, así es. Veremos el mundo al que salimos. Lo que nos sucede en nuestro país es reflejo de la discusión mundial y del tambalearse de un sistema que se consideraba fuerte
pero tocó el límite de que como resultado de los desastres ecológicos que hizo, bueno, tenemos ahora esta pandemia, ¿no? El límite se lo fue poniendo la naturaleza, ¿no? El límite se lo fue poniendo algo que se le venía advirtiendo, no hicieron caso, pudieron desequilibrar todos los equilibrios ecológicos y bueno, finalmente aparecen estos bichos que se escapan de un animal a otro y pasan al hombre, ¿no? Al ser humano. Al hombre, a la mujer, quiero decir, ¿no? Al ser humano. Esa es la situación. Es decir, creo que hay un tire y afloje mundial, un tambalearse de un sistema, y en el orden nacional lo que estamos viendo es la repercusión nacional de eso. ¿Cómo está viendo al gobierno frente a la pandemia? Bien. Podrá, bueno, después que pase esto habrá que discutir algunos detalles, habrá que ver, en fin, evaluar medidas, todo eso. Bueno, sí, son discusiones secundarias, ¿no? Habrá que aquilatar experiencia también en vistas al futuro, pero no es el momento de discutirlo, ¿no? En líneas generales se confirma que está actuando correctamente, viendo lo que pasa en los países que no adoptaron este tipo de medidas. Con eso, ahí tenemos la confirmación de que se está haciendo lo mejor que se puede hacer en forma correcta, ¿no? Hasta ahora venimos evitando consecuencias que en otros países estamos viendo, son catastróficas. Bueno, insisto, después habrá errores, habrá cosas que perfeccionar, habrá segundos detalles, pero eso es una discusión posterior. Me pregunto muchas veces cuando veo actitudes, por ejemplo, como la de Bolsonaro, que ya uno no puede marcarlo como un error de las primeras semanas en donde podía haber lugar a alguna duda, sino que ahora hay certezas. Digo, ¿hay una responsabilidad penal sobre las muertes que se generan por esas decisiones, no sé si llamarlas negligentes o yo creo que criminales? Creo que nos encontramos ante una nueva forma de crímenes de lesa humanidad. Es una nueva modalidad. En realidad, bueno, por lo menos lo de las cárceles lo veo muy claro, ¿no? El otro podrá discutirse como medidas de carácter general, en fin, después, pero lo de las cárceles, etcétera, es donde es inevitable que si no se hace nada va a haber una hecatombe, ¿no? Porque la gente está encerrada, no puede tomar otras medidas. Ahí directamente sí, creo que sería un abandono de persona masivo, ¿no? No me animo a decir un homicidio masivo, pero sí un abandono de persona masivo, que creo que sí, que configura un crimen de lesa humanidad imprescriptible, ¿no? Sí. Me quedé, claro. Es casi una condena a muerte en ese caso. Claro, es una muerte masiva, ese es el asunto. No estamos ante hechos aislados, sino estamos ante hechos donde uno ve y dice, bueno, no, cuidado. Acá los resultados no es que sean previsibles solamente, sabemos que van a suceder. Entonces, sabemos que van a suceder. Claro, entonces uno dice, no, acá hay un dolo directo, cuidado, no hay un dolo eventual, no es que estoy actuando a costa de la producción del resultado, sino que estoy seguro de que si no hago nada va a suceder, y eso directamente es dolo directo. Técnicamente, desde el punto de vista penal, es dolo directo. Dolo eventual es cuando, bueno, preveo un riesgo y digo, bueno, pero no va a pasar nada, tengo razones para decir, bueno, no va a pasar nada, sé que manejo muy bien, sé que... Sí, eso puede ser culpa, pero culpa consciente. Pero cuando sé que va a pasar el resultado y sin embargo sigo adelante, eso es dolo directo. En cuanto a abandono de persona, es dolo directo, abandono de persona con resultado de muerte, masivo, ¿no? Y sí, me parece que eso, dada la masividad, configura un crimen de lesa humanidad. Sí. Zaffaroni, hay muchos editoriales, incluso del Financial Times, que dicen que esto va a cambiar el mundo y que ahora viene la preeminencia del Estado y una mayor distribución de los ingresos. ¿Es usted tan optimista? No,
tan optimista no. Creo que sí, a partir de ahora, bueno, este totalitarismo financiero se va a ver resentido, pero va a haber una lucha, por supuesto. Va a haber una confrontación entre... Esto no se resuelve con una vuelta sencillita al keynesianismo, no. Esto requiere, bueno, va a haber una confrontación. Por un lado, decir, bueno, la función redistributiva del Estado, y por otro lado, bueno, van a estar los Trump y esto que dicen que no, que van a resistir. No va a caer por sí solo, ¿no? No nos olvidemos que todo totalitarismo, en definitiva, es bastante irracional, ¿no? Hitler se daba cuenta que se llevaba en la soga a Alemania. Sí, claro, no podía dejar de darse cuenta, y sin embargo se la llevó en la soga, ¿no? Y bueno, todo totalitarismo tiene estas características de irracionalidad y de decir, bueno, yo me voy y me arrastro todo. Bueno, sí, no es tan así, tan lineal la cosa, ¿no? Creo que sí, a partir de ahora, sí, me parece que cuando salgamos de esto a la calle de nuevo, y va a haber un mundo donde las fuerzas se van a polarizar en este sentido, o el Estado vuelve a hacerse cargo de su función redistributiva, pero por otro lado van a estar los que van a decir, no, me cargo todo, sigamos adelante. Sí. El mundo va a quedar en esa situación, me parece, ¿no? Uh-huh. Usted recién hablaba de genocidio en las cárceles, es claro que es así. Ahora, se han dado... Yo no sé si usted lo calificaría de la misma manera. Cuando nosotros vemos que el pueblo Wichi, por ejemplo, en donde los niños mueren de sed y de hambre sistemáticamente, no es que hubo un evento en particular, sino que ocurre sistemáticamente, ahora se agravó. ¿Ese es un genocidio también? Bueno, no me animo a decir tanto que sea un genocidio. Es claramente una violación de derechos humanos que hace responsable al país, ¿no? Eso sí es cierto. Al Estado lo hace responsable internacionalmente, eso es verdad. Ahora, desde el punto de vista de la definición, el genocidio tiene distintas definiciones, ¿no? En el plano internacional hay un concepto de genocidio que está armado por la Convención contra el Genocidio de 1948. Hay otro concepto que sale del Estatuto de Roma, ¿no? El del Estatuto de Roma es más amplio el concepto. El de 1948 es un concepto mucho más limitado, mucho más restringido. No, creo que, bueno, y después cada país puede legislar el genocidio como quiere, por supuesto, puede tipificarlo internamente como quiere. De modo que hay varios conceptos de genocidio. Yo no me animo a decir tanto como que se quiere exterminar al pueblo Wichi, porque eso sí sería un genocidio, ¿no? Lo que sí, claramente, obviamente, que ahí hay una violación de derechos humanos, sí, eso está claro, ¿no? Es que hace responsable al Estado, eso es claro, sí. Lo pensaba ahora, por la misma situación de abandono, ¿no? Si uno ve un fin de exterminio, sí, eso sería un genocidio, claro, sí. Está bien. Zaffaroni, bueno, le agradezco muchísimo ¿Usted se está cuidando? ¿Cómo está? Y estoy aquí encerrado en casa haciendo maldades a través de la computadora, a través del teléfono, maldades como conversar con usted, por ejemplo, ¿no? Estamos conspirando, Zaffaroni. Estamos conspirando, fenómeno. Bueno, muchas gracias. Navarro, al contrario, gracias a usted, igualmente, hasta cualquier momento.